¿Qué pasa, primera? En este vídeo quería hablarte sobre un concepto sobre el que no piensa la mayoría de la gente, y tú que tienes un negocio o que tienes un proyecto, lo óptimo es que hayas empezado ese proyecto o ese negocio solucionando un problema a alguien. La gente muchas veces empieza un proyecto y lo que tiene es en mente un producto, en mente un servicio, y siempre hay que enfocarlo desde el punto de vista de hay una cantidad de gente que tiene un problema, voy a solucionar ese problema y, ¿y cómo voy a solucionarlo? Cuando tienes la forma, ya sea con un producto o con un servicio, tienes que comprobar si esa audiencia es suficientemente grande, si ese grupo de personas que necesita la solución a ese problema es suficientemente grande como para que a ti te resulte rentable ofrecer ese servicio o ese producto. Entonces, cuando realizas ese previo estudio a lanzarte al negocio, es mucho más fácil que te salgan las cosas bien, pero no siempre se hace. Y incluso aunque lo hagas, te puedes ver en ocasiones con que no toda tu audiencia te compra o que ya tienes prácticamente a toda tu audiencia de clientes, pero sigues queriendo crecer. Porque ocurre en ocasiones que estás creciendo y llega un punto en el que tienes un tope. Y tienes que pensar en otras formas para seguir escalando tu negocio, para seguir haciendo que crezca, pero no puedes adquirir más personas de tu audiencia porque ya has ocupado todo el grupo. Entonces aquí es cuando entra el concepto de crear tus propios clientes, que puede sonar un poco extraño, pero no te queda otra opción. Puedes esperar a que esos clientes aparezcan solos, pero si haces las cosas de forma proactiva, si empiezas tú el movimiento, haces que el proceso natural sea más rápido y que además te impliques de forma activa en ese proceso. Y en la creación de tus propios clientes, cuando estás solucionando un problema, no te quiero decir que lo que hagas es que crees ese problema para tus clientes, porque sería poco ético, poco moral, no sería bueno. Que un ejemplo para que entiendas el concepto de un mal uso de esta técnica sería si eres una persona que arregla cristales, pues el ir a los escaparates de ciertas tiendas y tirar piedras. Rompes el cristal y creas ese problema. Si habías ya arreglado todos los cristales de tu ciudad, no hay ninguno roto, lo que puedes hacer es romperlos. Pero obviamente es algo ilegal, es poco ético, pero lo que sí que puedes hacer es hacer que las personas lleguen a tener ese problema. Imagínate, te voy a poner mi caso concreto de ejemplo, porque es muy sencillo, y después te comentaré unos ejemplos extra, pero en mi caso concreto, yo lo que hago es ayudar a gente y ofrecer un servicio muy avanzado de Instagram y de redes sociales. Entonces lo que ocurre es que mi servicio está únicamente dirigido pues o a agencias de marketing que tienen unos clientes o a clientes de un nivel muy alto. Por eso yo capto clientes altos por mi parte, pero al mismo tiempo trabajo con agencias o trabajo con otras personas que ofrecen mis servicios. Entonces las agencias de marketing, otras agencias de redes sociales, son parte de mi grupo de personas a las que les soluciono problemas, a los que le ayudo ofreciéndoles un servicio. Entonces lo que hice es crear formación aparte de mi negocio. Empecé creando el curso de Instagram Cero, que es un curso súper sencillo, de un coste muy reducido, con el que la gente puede, dentro de Instagram, dentro de esta plataforma, empezar a crear un negocio con el que ganar un poco de dinero. Y al tener una barrera de entrada tan pequeñita, prácticamente todo el mundo puede entrar. Los que obtienen buenos resultados pasan al siguiente curso, que es el de IG Check. Con ese curso ya te enseño a crear un proyecto más sólido. Tiene un coste bastante más elevado que el anterior, pues pasa de ser un curso IG Cero, Instagram Cero de 10 euros, pasa a ser el de IG Check 200, es decir, ya cribas muchísimo ese grupo, pero a los mejores del primer grupo, si han estado satisfechos, han tenido buenos resultados, pasan al siguiente, que es lo que ha ocurrido. Entonces, en IG Check, esas personas ya crean un proyecto más sólido, crean una pequeña agencia de marketing, una pequeña agencia de Instagram. Y en un futuro, lo que haré después es crear un curso mucho más grande, con una barrera de entrada mucho más alta, mucho más extenso, de varios meses, en el cual sí que voy a enseñarles a crear de cero una agencia de marketing, una agencia de redes sociales como la que yo tengo. Entonces lo que he hecho ha sido coger a un grupo de personas interesadas en Instagram, de ese grupo de personas a los más exitosos, los que han tenido mejores resultados, pasarlos a un siguiente grupo, que es el de IG Check,
Y los que tengan buenos resultados, porque actualmente se acaba de lanzar hace muy poquito, los que tengan buenos resultados de ahí acabarán pasando al siguiente curso. Entonces lo que conseguiré es haber creado una formación para que una persona que simplemente tenía una curiosidad por Instagram acabe creando su propia agencia. Entonces, piensa que lo que han hecho es, gracias a mi formación, acabar creando su propia agencia. Entonces, cuando necesiten un servicio extra, ¿con quién van a contar? Conmigo, obviamente, con mi agencia y para pedirme ayuda, para que les asesore, para poder ellos ofrecer mis servicios, para confiar en mí. Entonces lo que ha sido crear desde cero, desde una persona con intereses, crear un cliente. Una persona de mi grupo, de mi audiencia. Entonces es lo que tienes que pensar. No es un proceso que sea sencillo, pero depende el proyecto que tengas. Obviamente si estás aquí es porque eres una persona inteligente, tienes conocimientos avanzados, tienes un proyecto, tienes algo que necesita ese asesoramiento que estás adquiriendo en este grupo. Entonces, cada proyecto es diferente, pero puedes hacer algo similar. Quizá no es tan complicado o quizá tiene que ser 10 veces más complicado que esto. Pero el hecho de poder coger a personas que no formen parte de tus clientes, a personas que no formen parte de tu grupo o tu público objetivo y transformarlos para que lleguen ahí. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, si por ejemplo tienes una tienda, un concesionario de barcos, por ejemplo, o una tienda de barcos, no sé exactamente el término, pues a lo mejor lo que puedes hacer para adquirir clientes que compren barcos es crear talleres de pesca para padres e hijos. Entonces creas un taller donde le enseñas a padres e hijos a aprender a pescar en el mar. Y cuando estén interesados en eso, estén probándolo, pues los llevas a pescar en barco. Y entonces les das ese interés por la pesca. Y gente, al principio, buscarán esos padres una actividad con la que poder pasar tiempo con sus hijos. Empiezan en la pesca, ven que a su hijo les gusta, ven que pasan un buen tiempo, que contigo formándoles, contigo enseñándoles a pescar, pasan un tiempo estupendo, los llevas en barco a pescar y es una de las mejores experiencias que han tenido nunca. Entonces, probablemente un porcentaje de ese grupo de personas a los que les has enseñado esa actividad, a los que han pasado tiempo contigo, deciden, oye, ¿y por qué no nos compramos nosotros un barco para poder pescar cuando queramos? Y no solamente en las clases, para poder tener esa libertad, para poder invitar a nuestros amigos. Entonces lo que haces es que de una persona que únicamente eran unos padres con sus hijos, que querían pasar tiempo juntos y empezar una actividad nueva, creas unas personas aficionadas en la pesca que están encantados con pescar en los barcos, por ejemplo. Y entonces lo que consigues es atraer a ese grupo de personas para que se conviertan en posibles clientes tuyos. Es un ejemplo como cualquier otro. Entonces tú lo que vas a tener es que darle vueltas a ese pensamiento en que si no eres capaz de captar más clientes y ya has captado todos, obviamente no me centraría en un proceso tan complicado si todavía tienes margen de captar clientes, porque probablemente siempre haya margen. Yo siempre estoy intentando experimentar, etcétera, pero si tienes un negocio local, quizá te pase que digas, es que parece que ya no puedo adquirir más clientes, invierto en publicidad, invierto en relaciones públicas, invierto en patrocinios en mi ciudad y parece que no consigo más gente. A lo mejor he enganchado ya a todas las personas a las que les gusta lo que yo vendo. Entonces lo que haces es crearlos con un proceso más largo. Entonces, pues lo mismo, si vendes, por ejemplo, raquetas de pádel, pues hacer eso, actividades de pádel, el crear eventos sobre pádel para que la gente los vea y los conozca. Pues crear un canal de YouTube sobre pádel con el que captes a gente nueva y que esa gente nueva se pueda aficionar por el pádel porque los vídeos que hace son estupendos y súper entretenidos. Y es un proceso que sí que es necesario por el hecho de que les llevas tú a ese punto. Entonces esa confianza, esa relación, esa fidelidad con el cliente es muchísimo más fuerte. Piensa que les has descubierto un nuevo mundo, les has creado y criado en ese mundo. Entonces van a confiar muchísimo en ti, van a ser súper fieles, unos clientes estupendos y tú vas a aprender muchísimo más, porque ya no te vas a centrar únicamente en los aficionados a lo que vendes, en la gente que ya conocía eso, sino que vas a ver cómo la gente empieza a avanzar en ese mundo, cómo empieza a orientarse en ese campo en el que tú eres un experto y puedes pensar,
vaya, pues yo siempre me centraba en estas 4 cosas y me he dado cuenta que los que empiezan, los que inician, no están tan interesados en lo que ya buscan los especialistas, sino que a lo mejor buscan una base más baja o no exactamente pasar ya a ese nivel tan experto. Y es crear todo ese avance. Si yo, por ejemplo, que me encanta la guitarra, que siempre me ha gustado la música, y por eso mismo las tiendas de música tienen diferentes grados de profesionalidad dentro de los instrumentos. Tú encuentras guitarras, encuentras pianos, encuentras instrumentos desde un precio de 100 euros, por ejemplo, hasta unos que valen miles de euros. Y es por eso, porque no el mismo cliente va a querer un producto y otro. El más especializado sí que va a querer el alto. Pero los que se inician, los que están aprendiendo sobre ese mundo, van a querer algo más reducido. Entonces, vas a tener que tener, al crear esos clientes, no vas a poder lanzarlos directamente a la parte de especialidad. Pues a lo mejor el salto desde el enseñarles a pescar a comprarse un barco es un salto demasiado grande. Pero obviamente puedes hacer todos los pequeñitos pasos que puedas, el cortar el proceso en diferentes puntos para no hacerlo todo de golpe. Como ves, yo es desde el primer curso al segundo, a después el tercero, y desde el tercero ya pasar al proyecto grande, a lo que es convertirse en un cliente de mi agencia. Entonces vas a tener que ver que según tu producto, según la clase de producto que tengas, según el sistema que hayas creado, vas a tener que hacer ese proceso más largo o más corto. Pero a lo mejor resulta súper sencillo y únicamente con un evento, únicamente con un canal de YouTube, únicamente con clases gratuitas para gente, consigues crear esos clientes. Y no solo esperar a que vayan a comprarte una raqueta de pádel, sino clases gratis de pádel. Y la gente que esté interesada va a comprar la raqueta después para seguir jugando. Al final es algo muy similar a cuando se dan muestras gratis de cosas. Tú cuando en un supermercado vas y están ofreciendo muestras de comida de forma gratuita, realmente lo que están haciendo es a una persona que nunca ha probado ese producto, dárselo a probar y dicen, ¿me gusta o no me gusta? Pero es un producto muy sencillo, es muy fácil que digas, pruebes una galleta y digas, oh, me gusta, voy a comprar ese paquete de galletas de 1 euro, de 2 euros, de 5 euros. Pero obviamente el paso de dar un viaje en barco y decir, ah, me gusta el barco, voy a gastar 100.000 euros en un barco, no ocurre de esa manera. Entonces el proceso tendrá que ser más o menos largo según el servicio del que se trate, según el producto del que se trate, pero a lo mejor tu proceso es súper sencillo de hacer y captas clientes nuevos, creas clientes nuevos de forma súper sencilla y no habías pensado en eso. Y en cambio, si tienes un proyecto mucho más complejo, vas a tener que pensar de la forma más cómoda, con menos dolor, por así decirlo, para ese individuo, ir transformándolo, ir cambiándolo hasta que ese interés se transforme en un compromiso serio con tu proyecto. Pero es completamente posible. Y como te digo, céntrate primero en captar, pero es interesante cuando llegas a una madurez de tu proyecto el plantearte algo así como la creación de clientes, como la creación de todo un público, de todo un grupo, porque no solo va a ser muy provechoso económicamente, sino que la verdad es que es muy enriquecedor también espiritualmente, ver cómo la gente se va transformando, va queriendo algo con lo que ni siquiera contaba, ni siquiera sabía que existía en el principio. Entonces, pruébalo, inténtalo, yo te ayudaré en lo que pueda para crear todo ese proceso, pero si tienes un proyecto maduro que crees que está un poco estancado o que no sigue avanzando, plantéate el hecho de crear tus propios clientes porque merece mucho la pena.